Señor, que Dios te bendiga y vamos a seguir estudiando y compartiendo el estudio de la Biblia en un año. Por eso te invito a que puedas abrir tu Biblia. Estamos en el libro de Deuteronomio, comenzando en el capítulo 23, y quiero compartirte acerca de lo que habla ya al final del libro de Deuteronomio, y comenzamos también el libro de Josué en esta mañana. Así que bueno, espero que puedas ponerte cómodo y bueno, tener un ambiente de adoración donde el Señor nos habla, donde el Señor nos guía, y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Bueno, lo que encontramos en estos capítulos es enseñanzas acerca de leyes humanitarias. Dios daba estos consejos de que tenían, como dice el versículo 17 del capítulo 23, que no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel, que se refería a los homosexuales también. Y habla acerca de que Dios no iba a aceptar ofrendas de dinero que venga de forma inicua, de forma de pecado, ¿no? De ganancias deshonestas. Dios no acepta esa clase de ofrenda. Y termina este capítulo mencionando, dice la pregunta en el estudio, ¿qué había que pagar con rapidez? Y lo que menciona acá la palabra es que lo que había que pagar con rapidez era la promesa que se le hacía a Dios. Por ejemplo, lo que leemos dice, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Esta es una palabra que es importante poder entenderla, porque hasta el día de hoy el Señor siempre quiere que nosotros podamos cumplir nuestras promesas. Como así también a nosotros nos gustan que cumplan su promesa, o que el Señor cumpla sus promesas sobre nuestra vida, también el Señor quiere que nosotros podamos cumplir nuestras promesas al Señor. Acá lo que encontramos en el capítulo 24, versículo 5, dice que enseñan estos textos. Hay algunos consejos de los que recién estaban casados, que no saldrían a la guerra. Bueno, son cosas que ya hemos mencionado. También habla de no oprimir al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. Miren el Señor cómo bendice y cuida la vida de los extranjeros. Un consejo hermoso para seguir nosotros cumpliéndolo hoy en día, ¿no? Ya que tenemos una tierra donde hay muchos extranjeros, que nosotros podamos también ser de bendición para ellos. Y también dice que los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esto lo dice el Señor. Y habla una reflexión hermosa que dice el cristiano y la carne, o Amalek. En Deuteronomio 25, del 17 al 19, encontramos esta parte de la palabra donde el pueblo tiene la orden de parte del Señor de exterminar a Amalek. Amalek fue un pueblo que los atacó apenas ellos estaban llegando. Por eso dice este pasaje, tiene que ver con lo que pasó en Éxodo. Moisés dice que Dios siempre tendrá guerra con Amalek. ¿Qué significa Amalek? Representa la carne. La carne es la naturaleza pecaminosa del hombre que se rebela contra Dios y no puede sujetarse a Dios, porque es carne. Por eso cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, su naturaleza es cambiada por la naturaleza de Dios. Ahora tiene otras motivaciones, otros deseos. Si esto no sucede, es porque no le ha entregado su vida al Señor. Amalek siempre persigue al cristiano para que regrese a su antigua vida. Por eso, si usted mira con atención la palabra, va a encontrar que Amalek atacó a los más débiles de Israel, por la retaguardia, por atrás. Esto quiere decir que justamente por nuestras partes débiles que Satanás y la carne, Amalek, van a atacar nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasaría si en nuestras vidas no hubiera puntos débiles? Por ejemplo, para algunos su punto débil en su vida es el sexo opuesto, otros la mentira, otros los pensamientos negativos o impuros, etc. El dinero, el descuido de la palabra y la oración,
para otros su parte débil es el chisme y las habladurías, las atracciones de este mundo, de esta vida, bueno, etc. Hay un montón de cosas que pueden ser ocasión de debilidad en nuestras vidas. Hay que ponerle orden a la vida, dice esta reflexión, ¿no? Tome la decisión de acabar con la carne, que no queden puntos débiles en su vida. Reconozca que necesita la ayuda de Dios y pídasela. Y qué hermoso es saber que Dios nos dice en tu palabra, diga al débil, fuerte soy. Qué hermoso es que nosotros podamos terminar con los deseos de la carne con la ayuda del Espíritu Santo. Por nuestros propios méritos no lo logramos, solamente con la ayuda del Señor si ponemos nuestras vidas en las manos del Señor. Bueno, seguimos un poquito más adelante y vemos acá, ya estamos en Deuteronomio del capítulo 26 al capítulo 28 y habla acerca de las palabras del Señor acerca de su pueblo. Y habla de las primicias, de los diezmos en el capítulo 26. Y dice el versículo 7, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus decretos y escucharás su voz. Y Jehová hoy ha declarado que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo. Dios te dice eso hoy en día. Vos sos exclusivo de Él, un pueblo exclusivo, un pueblo amado por Dios. Nosotros que hemos creído, tenemos la simiente en Abraham porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y Él es nuestro Padre. Por eso somos ovejas de su prado. Y luego, bueno, dejo esta reflexión de la memoria para que vos puedas leerlo. Es algo muy sencillo de comprender, pero muy profundo, que nosotros siempre tenemos que hacer memoria de dónde Dios nos sacó. No recordarlo con tristeza o amargura, pero sí con felicidad de saber cuánto Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora fíjense, dice la pregunta en Deuteronomio 30:15, ¿qué es lo que Dios pone delante de cada persona? Ahí ustedes tienen en la palabra del Señor que dice que Dios pone la bendición y la maldición. Por eso, siempre que uno tiene esa opción, elijamos el camino que nos lleva a la bendición. No eliges el camino que te lleva a la perdición. Y si estás en ese camino, arrepentite, como dice acá la palabra, y dice que si tuvieras arrepentido, convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos. Muchas veces podemos sentirnos perdidos, pero el Señor siempre ahí tiene ese amor y esa misericordia para que nosotros podamos vivir en el camino de la bendición, en el camino de Dios, en el camino que te lleva a poder conquistar los sueños de parte del Señor. Por eso ese es el pacto de Dios con sus hijos y hasta el día de hoy Él lo cumple. Lo que le prometió a Abraham, a Isaac y Jacob, hoy te lo promete a vos y lo sigue cumpliendo sobre nuestras vidas. Acá podemos ver en Deuteronomio 32 un cántico que levanta Moisés y le dice hermosas palabras. Y dice la pregunta, ¿cómo llama Moisés a Dios en su canto? Él le dice que Él es la roca. Y varias veces lo menciona como la roca. Y fíjense que Jesucristo usó muchas veces este símbolo de la roca, simbolizándolo a Él. Una roca que no se mueve, una roca que es firme, una roca que está bien plantada. Y Moisés habla del Señor como la roca. Y bueno, acá en el versículo 6, fíjense cómo Moisés llama al pueblo loco e ignorante. Palabras duras y fuertes, palabras que a veces una persona puede usar de una manera despectiva.
Pero Moisés, recordemos que era el hombre más manso de la tierra, dice la palabra. Y la verdad que sí lo era, porque todas las cosas que tuvo que pasar, vemos cuánta mansedumbre tenía. Y estas son las últimas palabras ya de Moisés, porque dice la palabra que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, y allí fue donde el Señor lo toma o lo entierra, da a entender, pero nadie sabe exactamente el lugar de su sepultura, y sus años fueron 120 años, y dice la palabra que nunca se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. De esa manera hablaba Moisés con el Señor, y dice que él murió lleno de vida, con fuerza, y vemos lo que hace el Señor, ¿no? Dice la palabra, nunca perdió su vigor ni su vista. Así que él servía al Señor y Dios lo renovaba. Así que no importa la edad que vos tengas, Dios te renueva, Dios te da vigor y Dios te da la fortaleza para seguir adelante. Qué hermosa que es la palabra. Terminamos el libro de Deuteronomio y seguimos en el libro de Josué. Acá vemos que Josué es el sucesor de Moisés, y Josué comienza toda esta parte de la conquista, porque empiezan a llegar a la tierra prometida, pero había que conquistar. ¿Qué quiere decir eso? Había que hacer guerra contra las naciones que estaban en ese lugar, que eran muchas naciones con gigantes, como lo habíamos visto hace un tiempo atrás. Pero fíjense en el consejo del Señor. ¿Qué le pide Dios? Y el Señor lo que le pide es que Él pueda tomar esa tierra prometida. Y si ustedes siguen leyendo en los versículos siguientes, Dios le pide que se esfuerce. Le dice, esfuérzate y sé valiente, porque vos vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra. Y en el versículo 8 también le dice que nunca se aparte de su boca este libro de la ley. Está hablando de qué cosa, de la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar, en hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra, tómala para tu vida. Si vos guardas la palabra del Señor, si vos meditas en su consejo, en su palabra, todo te va a salir bien. Bueno, no solamente meditar, sino practicarla, vivir la palabra. Te va a traer grandes bendiciones, porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y bueno, vemos en el capítulo 2 que Josué envía espías a Jericó y se encuentran con una ramera que se llamaba Rahab, quien guarda a estos dos espías que fueron a ver de qué se trataba la tierra, cómo era, pero ella le da una información muy importante a estos espías y les dice que toda esta nación, todo Jericó, en realidad estaban atemorizados, tenían temor del pueblo de Israel, porque habían escuchado que ellos ganaban las batallas, que cada guerra que ellos presentaban las ganaban. Ahora es muy interesante, ya vamos a llegar a esa parte, cómo ellos exterminan al pueblo de Jericó y cómo ganan y conquistan esa parte de la tierra. Pero antes de llegar ahí, tienen que pasar el Jordán, un río con bastante caudal, con bastante agua. Pero el Señor le dice a Josué que ellos tienen que santificarse, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué hermoso texto. Y acá dice el consejo es que lo memoricemos. Entonces, ¿qué podemos memorizar? Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Claro, ellos tenían que cruzar el Jordán y de esa manera iban a poder seguir avanzando y conquistando, pero no era sencillo. Por eso Dios hace un milagro tremendo, y cuando los sacerdotes pisan el agua,
ellos son los que llevan el arca. En ese momento, dice la palabra, que se estancó el agua de donde venía desde más arriba y el pueblo otra vez vive en este maravilloso milagro de pasar el Jordán en seco. Frente al arca del pacto, frente a la presencia de Dios que estaba con ellos, el agua se paró y todo el pueblo pasó en seco. Por eso dice la reflexión, un paso de fe. En el cruce del Mar Rojo, Moisés había extendido su vara y las aguas se habían dividido, pero en el caso del cruce del río no fue así. Para cruzar el Jordán fue necesario un paso de fe mayor. Los sacerdotes tenían que entrar hasta el agua y luego de que lo hicieran, Dios haría el milagro de detener las aguas para que el resto del pueblo pasara en seco. Y si no se habrían ahogado, sino que hubiera pasado, lo hubiera arrastrado la corriente. Pero era necesario un paso de fe. Dios es soberano. Y lo que manda es justo lo que debemos hacer. Hay momentos en nuestra vida que somos guardados o guiados de una manera tremenda. Pero hay otros donde debemos mojarnos un poco, esperar más, soportar otro poco o llorar varias lágrimas. No importa cómo sea, lo que sí es cierto es que Dios no le falla a la gente que pone en Él su fe. Confía en el Señor, haga lo que su palabra dice, no deje de creer y declarar la verdad de Dios. Ya verá cómo el río se abre delante de sus ojos, ya verá cómo se suelta el milagro que está esperando y orando. Siga creyendo sin ver, luego verá. Amén. Luego verá. Sigamos creyendo. Y vemos ahí que Dios les manda que tienen que levantar un monumento. Y muchas veces lo que quiere hacer Dios con eso es que ellos, viendo el monumento, puedan recordarle a sus hijos y a las descendencias que vienen el milagro que Dios había hecho en ese lugar. Qué hermoso tener esos, no sé, quizás para algunos hoy en día podría ser un texto bíblico, un cuadro o no sé, algo que uno dice, esta canción me acuerdo cuando Dios hizo esto en mi vida o aquel lugar fue donde yo le entregué mi vida al Señor, para memoria de lo que Dios hace en nuestra vida. Eso es lo que Dios ordenó, por lo cual levantaron un monumento con 12 piedras que simbolizan las 12 tribus del pueblo de Israel. Y llegamos a la toma de Jericó. En el capítulo 6, ustedes pueden leer toda una estrategia del Señor, que uno la lee y dice, pero parece una locura esto. ¿Cómo puede ser que por darle vueltas, porque Jericó dice que estaba en una ciudad amurallada, eran unas murallas muy grandes? Sin embargo, la orden de Dios fue que durante 6 días le dieran una vuelta con los sacerdotes, con las trompetas. Ustedes pueden ver ahí que había todo un orden de estrategia, que le dieran vuelta a la ciudad de Jericó. Pero el 7º día tenían que darle 7 vueltas, es decir que en total dieron 13 vueltas alrededor de Jericó, y en la última tenían que gritar y hacer sonar las trompetas. Y dice la palabra que en ese momento fue que todas esas murallas cayeron por el poder de Dios. Por supuesto, porque uno dice, por los gritos cayeron. Claro, los gritos fue la motivación del pueblo de ver la gloria de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros siempre estemos motivados a escuchar una palabra de Dios, estar motivados a lo que Dios quiere hablarnos. Así fue el pueblo de Israel lo que hizo, y vieron el respaldo de Dios en la obediencia y en la estrategia que ellos estaban haciendo con lo que Dios les había mandado. Por eso dice la palabra del Señor que con la única que tuvieron misericordia, porque exterminaron todo Jericó, mataron todo lo convirtieron en ceniza. Esa fue la orden de Dios. Pero con Rahab, la que había guardado a los espías, hicieron misericordia y le salvaron la vida a ella y a toda la familia por haber hecho misericordia con el pueblo de Dios. Qué hermosa esta palabra y la victoria que hay en el Señor. Luego, ya para terminar, vemos el pecado de Acán. ¿En qué consistió
existió el pecado de Acán. Bueno, ellos seguían batallando y guerreando, pero resulta que tenían que destruir a Ai, así se llamaba la ciudad, H-A-I, Ai. Esa era la ciudad que tenían ellos que tomar, que vencer. Entonces dice que tenían que exterminar todo, pero lo que pasa es que este hombre, Acán, había tomado parte del botín. Ustedes lo pueden encontrar en el versículo 20, que él reconoce y le dice a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Por qué pasó esto? Porque estaban perdiendo la batalla con Ai, y entonces Josué hace una oración y él no entiende por qué están perdiendo. Estaban muriendo ya, creo que 36 hombres, dice. Y entonces Josué no entiende por qué están perdiendo. Entonces Dios le muestra que está haciendo una oración sin sentido, porque Dios no puede bendecir donde hay pecado, no puede. Hoy estamos en la época de la gracia, por supuesto que las oportunidades de Dios son tantas sobre nuestras vidas, si no ya estaríamos todos consumidos. Pero Dios tiene tanta misericordia. En este momento vemos que Dios exigía la santidad de su pueblo, y este hombre había pecado, había tomado lo que Dios había mandado que no tenían que tomar, y empezaron a perder. Por eso dice esta reflexión: oración sin sentido. Esta fue la clase de oración que hizo Josué en esta oportunidad. Él se postró en tierra, rompió su ropa, estuvo varias horas así y oró una extraña oración a Dios, donde se quejó porque Israel acababa de ser vencido por los de Ai. ¿Puede ver la escena? Josué está postrado junto con los ancianos, preguntándole a Dios por qué los había abandonado. Dios le contesta, claro que le contesta. Si usted mira las palabras que Dios le dice, son duras, no demuestran compasión ni mucha ternura. Lo que Dios le dice a Josué es que se levante del suelo y que debiera haberse dado cuenta de que esta derrota es producto del pecado de alguien. Orar viviendo en pecado no tiene mucho sentido. Una vez que la sangre de Cristo limpia al pecador, éste debe vivir una vida en la palabra y por la palabra. Si se sigue viviendo igual, no crea que Dios tiene que responder. Dios no va a apañar nuestras infidelidades, ni simplezas, ni desvíos, ni carnalidades, ni mentiras, ni frialdad. A Dios lo conmueve la gente que le cree y le obedece. El compromiso de Dios es con los que le obedecen. No oremos ya más sin sentido. Nuestra oración es poderosa solo cuando la palabra ha sido poderosa también en nuestras vidas y se ha transformado en prioridad para nosotros el obedecer. Termino con esta reflexión. No oremos sin sentido. Si hay algo que el Señor te ha mostrado que tenés que arreglar en tu vida, no lo dejes para mañana. No dejes para mañana lo que podés hacer ahora. Convertite de todo corazón, pedile perdón al Señor y cuida tu salvación. Y si hay cuentas que arreglar, ponete las pilas, como le decimos a los chicos, para hacerlo. Pon en orden tu vida, séle fiel al Señor, entonces tus oraciones van a tener sentido. Oramos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque vemos tu amor y tu fidelidad. Gracias porque podemos seguir adelante. Señor, gracias por las pruebas, gracias Señor por las dificultades, como también te damos gracias por las bendiciones. Gracias por tu gran fidelidad, porque tú nos ayudas aún en los momentos más difíciles. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea esa fortaleza para cada espíritu, para cada alma que en esta mañana y en estos días lo estarán mirando. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, completa tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que nuestra carne mengue y que tu Espíritu Santo nos vivifique y podamos vivir una vida agradable a ti. Para la gloria de tu nombre, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad. Amén y amén.
Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado por medio de este canal. Chau, chau. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo. Se rompen